Buenos días amigos y amigas que nos escuchan a través del Facebook Live. Este es su programa Sola Escritura, la voz de la Reforma Protestante de la región. Este que les habla es el pastor Brasni López de la Iglesia 1 OPC en el pueblo de Arroyo. Aquí estamos junto al anciano Jonathan Layana. Un saludo, buenos días a todos, Dios les bendiga. Así que en esta mañana espero que estén comenzando este día del Señor con alegría y gozo, ya que vamos a ir a la casa de Dios a adorarle y alabarle. Y como siempre, si alguien nos está escuchando a través del Facebook Live y puede darnos un feedback de cómo se escucha el audio, yo se los voy a agradecer. Gracias a todos los que están entrando al Facebook Live. Dios les bendiga. En esta mañana vamos a tener un programa interesante y le he puesto como título Hablemos del papado. Hemos estado haciendo una serie de estudios acerca de la diferencia entre la iglesia protestante y la iglesia católico o católica romana. Hemos estado hablando de la salvación a través de las indulgencias, que obviamente la iglesia protestante lo rechaza. Hemos estado hablando de diferentes temas, también de los sacramentos de la iglesia católica, y hoy vamos a estar tocando lo que es el papado, lo que es el oficio del papa. No vamos a estar hablando del papa en sí actual, sino del oficio acerca del papa. Para comenzar este estudio, primero tenemos que ver unos contextos históricos que obviamente voy a ir simplemente por encima, de una manera rápida, porque el Papa o por qué el obispo de Roma tiene el título del Papa. Esto viene de una línea histórica donde Roma era una de las ciudades más importantes y desarrolladas del tiempo pasado, y básicamente así fue que tuvo autoridad y cogió auge el obispo de Roma, más que cualquier otro obispo en otras regiones. Y se le señaló al obispo de Roma como el Papa, un oficio sumamente importante dentro de la Iglesia Católica, el más importante, y en donde también se le señala como infalible, sin error. Y esto es... cuando vayamos a ver ahora las escrituras, va al contrario a lo que nos enseña la palabra de Dios. Ahora, pero el desarrollo o la confirmación del oficio de Roma, del papado de Roma, no es tan antiguo, sino que realmente vino en el 1870, inclusive luego de la Reforma Protestante. Muchos pensarían que fue antes de la Reforma Protestante donde se afirmó esto, y no, fue luego de la Reforma Protestante, aunque antes de la Reforma ya estaba esta línea de pensamiento, ya estaba esta enseñanza, pero no era confirmada por ningún concilio, ni por la iglesia, sino fue hasta el 1870 donde fue declarado de fide, o un oficio donde fue marcado como doctrinal dentro de la iglesia católica romana. Ahora, ¿de dónde, cómo podemos marcar que esto es una enseñanza en contra de la palabra de Dios o contra Biblia? Tenemos varios documentos en donde podemos referirnos, inclusive documentos de la Iglesia Católica Romana, donde señalan al Papa como el vicario de Cristo, como el vicario de Dios. Primero voy a leer dos definiciones de unas páginas en la web. Primero una página que se llama asiprensa.com. Dice: los títulos del Papa son sucesor del apóstol Pedro, sumo pontífice de la Iglesia Universal, primado de Italia, arzobispo y metropolitano de la provincia de Roma, soberano del Estado de la Ciudad del Vaticano. El Papa imparte su enseñanza como garantía de la fe común,
mediante encíclicas, cartas apostólicas, mensajes, discursos, etcétera. En algunas ocasiones bajo forma de definiciones doctrinales infalibles. Tiene en la Iglesia Católica la plenitud del poder legislativo, judicial y administrativo. Aquí, y a otra página de internet define el Papa en la página catholic.net. Dice: el Papa es obispo de Roma, vicario de Jesucristo, sucesor del príncipe de los apóstoles. Aquí está señalando al Papa como infalible. Tenemos que señalar, la Iglesia Católica enseña que la infalibilidad del Papa no está en la persona, sino está en el oficio de ser Papa. O sea, que en el momento en que el hombre es señalado como Papa, es escogido como Papa, ahí entra la infalibilidad, porque entra dentro del oficio del papado. Y entonces se hace la autoridad de la Iglesia, se hace el comando, la posición más importante de la Iglesia católico-romana. Quiere decir que cualquier doctrina que el Papa entienda correcto o beneficioso para la Iglesia, se tiene que tomar como infalible. Y así los obispos tienen que tomarla de igual manera. Ahora, el Papa tiene obispos y estos obispos vienen de la sucesión de los apóstoles, también el Papa. O sea, que estos son los que le siguen a los apóstoles, son los que toman la posición de los apóstoles, aunque los obispos no tienen la infalibilidad, sino que están bajo la infalibilidad del Papa, pero son sucesores, supuestamente, de los apóstoles. Y así es que se gobierna la Iglesia católico-romana, pero más bien por parte del Papa. No sé, el papado, sí. Partiendo, ¿verdad?, de esta posición en cuanto al Papa, eso es lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Sabemos muy bien que la infalibilidad es un atributo solamente de parte de Dios. Dios es el único que es infalible y no le ha sido otorgado a ningún ser humano en la tierra, fuera de Cristo, ¿no? Ya nada más con esto sabemos que para ellos el negar esta doctrina es herejía, doctrina que ellos han creado. Para nosotros los creyentes y los protestantes, eso es una herejía. Decir que el papado o el papa es infalible. Sabemos muy bien, ¿verdad?, que no es infalible, que la Iglesia Católica, como estamos estudiando, hay muchas doctrinas que no van de acuerdo a la Escritura, como esta. Y es una enseñanza seria, donde podemos decir que quita la posición a la cabeza, que es Cristo Jesús, para poner a un hombre que es falible, pecador, y es el que está asumiendo la autoridad de toda la Iglesia. Y todo lo que enseñe, aunque sea erróneo y bíblicamente no sea correcto, la Iglesia Católica tiene que tomarlo como autoridad, ¿verdad?, como una enseñanza, porque como ellos creen que el Papa es infalible, pues ya eso es un problema. Y sabemos muy bien que no es correcto, que solamente la Escritura y la palabra de Dios es la que tiene autoridad, que solamente Dios es infalible. Exacto. Inclusive antes de que se pronunciase el oficio del Papa, como dije antes, luego de la Reforma Protestante, muchos pensarían que fue antes de la Reforma Protestante, pero fue luego donde se identificó al Papa en 1870 como cabeza de la Iglesia. Y vuelvo y repito, estas costumbres estaban antes, y muchas personas en estos tiempos adoraban al Papa, adoraban al obispo de Roma como si fuera realmente el vicario de Cristo, el vicario de Dios. Inclusive hay documentos históricos donde en ciertas ocasiones, en disputas teológicas o doctrinales, iban donde el obispo de Roma para que entonces él tomara postura o decisión en cuanto a la enseñanza, a las doctrinas. Yo me he topado con algunos católicos donde yo les expreso, y son bien pocos, pero me he encontrado con ellos donde yo les menciono que la Iglesia realmente católico-romana señala que el Papa es la cabeza de la Iglesia, que es vicario de Cristo,
Y ellos me dicen, no, esos son tiempos antiguos, eso fue antes. No, pero es que si tú estás bajo esa iglesia, la enseñanza de esa iglesia, eso es lo que ustedes crearon. Y la ignorancia de no conocer las doctrinas no quiere decir que no sean reales. Ujú. Por ejemplo, en la carta Lumen Gentium, o la iluminación de las naciones, en el capítulo 3, dice, el colegio o cuerpo de los obispos, por su parte, no tiene autoridad a no ser que se considere en comunión con el romano pontífice, sucesor de Pedro, como cabeza del mismo, quedando totalmente a salvo el poder primacial de este sobre todos, tanto pastores como fieles. Porque, escuchen, porque el romano pontífice tiene sobre la iglesia, en virtud de su cargo, es decir, como vicario de Cristo y pastor de toda la iglesia, plena, suprema, universal potestad, que puede siempre ejercer libremente. Aquí estamos hablando algo serio. Ujú. Todos sabemos que el vicario de Cristo, el vicario de Cristo no es el Papa. El vicario de Cristo es el Espíritu Santo. Ujú. Ese es el vicario de Cristo, el que nos trae con cuerdas de amor a los pies de Cristo, el que nos mantiene en santidad, el que nos redarguye, el que nos guía en toda la verdad. Ese es el vicario de Cristo, el Espíritu Santo. Ahora, esta idea del sucesor de Pedro, porque ellos dicen el Papa es sucesor de Pedro, viene de lo enseñado en Mateos 16, del 13 en adelante, y leo. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Qué quiere decir Jesucristo con esto? Jesucristo está preguntándoles a Pedro, ¿qué dicen los hombres quién yo soy? Y Pedro le dice, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y luego Jesucristo le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque lo reveló, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ujú. Y luego dice, y sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. Ahora, no es sobre la roca de Pedro, aunque Pedro, lito, significa piedra. No es sobre Pedro que es edificada la iglesia. ¿Cómo va a ser sobre Pedro una iglesia edificada? Sobre un hombre pecador, y que vemos muchas veces en la Escritura el temperamento y la actitud de Pedro constantemente dándonos señal de que es un hombre común y corriente, como nosotros somos hoy. No, es ilógico que sobre un hombre sea edificada la iglesia. La iglesia es edificada sobre la piedra angular, sobre Cristo Jesús, y es edificada sobre la expresión que Pedro está haciendo. Tú eres el Hijo del Dios Altísimo. Ujú. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Sobre esa roca es que la iglesia va a estar edificada. Todo aquel que exprese que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente, que es el Salvador, que es el Cristo, el Mesías, el Salvador del mundo, sobre esa expresión, sobre esa creencia, sobre esa postura de fe, es que la iglesia es edificada. Es que la iglesia se levanta. No sobre Pedro, sobre esa expresión. De hecho, después de Pedro haber dicho, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Exacto.
ya el haber reconocido, ¿no? Que le había sido revelado que él era el Mesías, pues entonces Cristo le dice, pues sobre esta roca vas a edificar la iglesia. Saber sobre esa verdad, que ya que yo soy la piedra, soy la piedra angular, pues sobrevivo, vas a edificar la iglesia. Exacto. No tiene nada que ver con Pedro, en la persona de Pedro. Tampoco. De hecho, y si hubiese sido, si Cristo hubiese dicho que era en Pedro que había de ser edificada la iglesia, pues entonces cuando vamos al libro de Gálatas, que Pablo, frente a los creyentes que estaban en la iglesia de Galacia, lo amonesta. En otras palabras, podríamos decir que le quitó la autoridad a Pedro con el regaño que le dio. Entonces, sabemos muy bien que Pedro no era infalible y que no era en quien se iba a edificar la iglesia, que era en Cristo, porque toda la autoridad descansa solamente en Cristo Jesús, no en otra persona, no en Pedro ni en ninguno de los apóstoles. No. Ahora, el apostolado tiene un oficio y una autoridad dentro de la iglesia, tenían allá en la iglesia primitiva, eran los líderes, era la autoridad dentro de la iglesia. Pero vamos a poner que sí, que la iglesia es edificada sobre Pedro. Vamos a poner que la iglesia es edificada sobre Pedro. Y que dice luego, que Jesucristo dice, el Hades no prevalecerá contra ella. Las puertas del Hades no prevalecerá contra ella. Entendiendo la Iglesia Católica Romana que Pedro tiene las llaves de los cielos y que el Hades no va a prevalecer sobre ella. Sobre un hombre, sobre Pedro. Vamos a decir que es así. Luego vemos en los momentos en que Cristo fue apresado, como Pedro negó a Cristo 3 veces. Sobre un hombre está nuestra esperanza. Sobre un hombre está edificado la iglesia de Jesucristo. Sobre un hombre o contra un hombre el Hades no prevalecerá. Ojo, la expresión señala a Cristo Jesús, quien no conoció pecado, quien realmente es infalible. Sobre Cristo, sobre la iglesia de Cristo Jesús, Cristo como cabeza de la iglesia, ahí no prevalecerá el Hades contra ella. Sobre Cristo es que está edificada la iglesia, la expresión de que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero no sobre un hombre. Y entonces la Iglesia Católica Romana señala a Pedro como el primer papa. Y todos los papas que han venido luego de él son sucesores de Pedro, el príncipe de los apóstoles, como le llama los documentos de la Iglesia Católica Romana. De hecho, obviamente es una doctrina, ¿verdad?, errada, ¿no? Porque bíblicamente no hay fundamento. Y esto nunca fue enseñado por los apóstoles. No vas a encontrar en una parte de la Escritura que los apóstoles enseñasen, ¿verdad?, que Pedro era la piedra, era el que en el cual se iba a edificar la iglesia. Era todo lo contrario. Siempre se enseñó que era Cristo donde la iglesia era edificada. Y las epístolas de Pablo, en todas ellas vamos a ver cómo Pablo enseña que Cristo es la cabeza. En Efesios claramente Pablo enseña, ¿verdad?, cómo Cristo es la cabeza. Y en otras partes de la Escritura podemos ver que en todo momento se está señalando a Cristo como la piedra angular, como donde la iglesia iba a ser edificada. Exacto. Hice otro punto importante que va en contra de las enseñanzas de las Escrituras. Dice que Pedro, que los papas son cabeza de la iglesia. Son cabezas de la iglesia cuando las Escrituras claramente dice que Cristo es la cabeza de la iglesia. Efesios 5:23 dice, porque el esposo es cabeza de su esposa. Y dice, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Es Cristo la cabeza de la iglesia. ¿Qué hace el Papa cuando toma la posición de cabeza de la iglesia? Usurpa, dos cabezas, sustituye, saca la posición de Cristo, convirtiéndose, escúchenme bien, en un anticristo.
porque está tomando la posición de Cristo. Está tomando la posición de Cristo. Ahora, yo no estoy diciendo que... Ahora, porque muchos van a decir, mira, dijo que ese era el anticristo, ya llegó el anticristo. No, esto es una conducta de anticristo. Exacto. Es una conducta de anticristo. Y, y el Papa está negando la posición de cabeza de la iglesia. Exacto. A Cristo, tomando él la posición de cabeza de la iglesia. Entonces, una actitud, una acción de anticristo. Como si él fuera la cabeza realmente de la iglesia y no es la cabeza de la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia. Podemos decirle, como dice, yo no recuerdo si es John MacArthur, pero que dice, eso es como un animal raro. Hay dos cabezas. Sí. La iglesia tiene dos cabezas. Tiene, de acuerdo a la escritura es solamente Cristo, pero de acuerdo a la iglesia católica es el Papa. Entonces, ahí es que vamos a ver, ¿verdad? La contradicción. Obviamente, nosotros nos sometemos a la escritura y la cabeza realmente es Cristo, no es el Papa. Pero podríamos decir que para ellos es un animal raro, porque la escritura dice que es Cristo, pero ellos dicen que es el Papa. Y es como dice el pastor, ellos están tomando una posición que no les pertenece, torciendo completamente la escritura con libertad y abiertamente. Ellos están enseñando una doctrina que es una herejía. Y es interesante cómo muchos católicos rechazan las prácticas de la iglesia carismática. Es interesante ver cómo el católico dice, mira, esos locos, vienen con revelación nueva, pero es que hacen lo mismo. Es lo mismo con un diferente nombre. Ustedes tienen revelación nueva que proviene del Papa. Ahora, no se ve mal porque ustedes ven que es la cabeza del hogar, así es que ve el católico romano. Pero es más o menos la misma práctica, con revelación que no es bíblica. Y entonces aquí está el gran problema de la iglesia católica, la autoridad. Ellos ven la autoridad a la iglesia, porque el Papa es infalible, es la autoridad de la iglesia, pero esto, ¿qué pasa? Sobrecae o cubre lo que es la iglesia, entonces hace la iglesia infalible. La iglesia católica señala que ella es infalible y tiene la autoridad de todo. Ahora, esto es un tremendo error y un problema grande. Los otros días estaba viendo un video de un sacerdote católico donde decía, el título era ¿por qué soy católico? Y el punto en que él desarrolló su argumento es la autoridad de la iglesia. Dice que es católico porque la iglesia tiene autoridad. Y él dice que en los concilios la iglesia puede definir doctrinas porque es la autoridad. Y ellos tienen la libertad de hacer esto. Y él señala como ejemplo, escúchenme, la base de él para llegar a este argumento es el concilio de Jerusalén. En Hechos capítulo 15, el concilio de Jerusalén, donde la iglesia se reunió con los apóstoles y los ancianos para discutir que la circuncisión no era necesaria para la salvación, porque había unos que estaban señalando que la circuncisión era necesaria para ser salvo. Inclusive en ese concilio, si nosotros vamos a estudiar ese concilio más a profundidad, lo que se discutió en ese concilio va en contra de las enseñanzas de la iglesia católica romana el día de hoy, porque en ese concilio se discutió que la salvación es por gracia solamente, y no por obra, ni por ceremonia. Entonces, él dice que es un vivo ejemplo de que la iglesia tiene autoridad. Entonces él dice, la sola escritura, eso no tiene la autoridad suprema. Es la iglesia católica o romana la autoridad para llevar a conclusiones doctrinales. Pero a él se le pasa que el concilio de Jerusalén está en las escrituras. A él se le pasa que en el concilio de Jerusalén estaban los apóstoles originales, los verdaderos y los únicos. A él se le pasa que él puede decir que el concilio de Jerusalén, que la iglesia tiene autoridad. Y no la escritura. Y no la escritura, pero él ve que está en la escritura. Me explico. Él señala que la iglesia tiene autoridad, señalando una verdad bíblica. Pero es que si vamos a pensar más allá, lo que él está señalando es sola escritura. Él está señalando que ellos llegaron a una conclusión, la iglesia, porque se reunieron, pero ellos no se reunieron a discutir cosas o doctrinas que surgieron de ellos mismos, sino son una discusión bíblica. Exacto. Una discusión en donde ellos meditaron las enseñanzas de Cristo Jesús. Y luego de eso, el apóstol Pablo desarrolla en sus diferentes epístolas la salvación por medio de la fe solamente.
por la sola escritura. Esto que se discutió en el Concilio de Jerusalén es lo que Pablo desarrolla en sus diferentes cartas. La iglesia no tiene la autoridad, es las escrituras las que tienen la autoridad máxima. Es la sola escritura. Nosotros nos basamos en que todo lo que está escrito en la palabra de Dios es inerrante e infalible. La única regla de fe y de conducta para el hombre. Que no hay nada que el hombre me pueda decir con autoridad sobre las escrituras. Las escrituras tienen la máxima autoridad. Podemos dar como ejemplo a Lutero, en el momento que fue confrontado, ¿no? A retractarse de todas las enseñanzas que él había expuesto. Y cuando fue reunido para ser acusado, él puso la escritura como autoridad, y que si había algo en que acusarle que utilizara la escritura, no pudieron acusarlo. No pudieron. O sea, que las escrituras, la autoridad de las escrituras desarmó a la Iglesia Católica Romana, lo cual no pudieron acusar a Lutero de alguna doctrina o alguna herejía que le estaba enseñando, porque todo había sido basado en la autoridad de las escrituras. Obviamente ese sacerdote contradice completamente, ¿verdad?, hasta los hechos históricos, que hay evidencia de que la escritura siempre ha tenido autoridad y siempre ha triunfado contra cualquier doctrina o herejía que se haya levantado contra ella. Cuando una iglesia quita como autoridad la escritura, está edificando sobre arena y no sobre la roca que es Cristo Jesús. Punto. Sí. Y este es el problema, como dije antes, la autoridad. Entonces, el católico romano ciegamente cree en la infalibilidad del Papa, en cómo es que es cabeza de la iglesia, que es vicario de Cristo. Entonces todo lo que sale de su boca, eso es real. Es la escritura la que es real, es la escritura la que es autoridad, es la escritura la que habla de la palabra de Dios, es la escritura a la cual ustedes tienen que acudir para las enseñanzas, para conocer el carácter de Dios, para conocer cómo es que Dios ha trabajado para la redención del hombre, para saber cómo caminar en santidad. No se deje imponer yugos que son innecesarios, que son puestos por la Iglesia Católica Romana, puestos por el Papa, por hombres, doctrinas de hombres. Ustedes caminan por doctrinas de hombres. Y no por la infalibilidad de las escrituras. En la sección, para estar más claro qué es lo que cree la Iglesia Católica Romana, en el Catecismo de la Iglesia Católica 1995, la sección 891 dice: el romano pontífice, cabeza del colegio episcopal, goza de esta infalibilidad en virtud de su ministerio cuando, como pastor y maestro supremo de todos los fieles que confirman en la fe a sus hermanos, proclaman por un acto definitivo la doctrina en cuestiones de fe y moral. La infalibilidad prometida a la Iglesia reside también en el cuerpo episcopal cuando ejercen el magisterio supremo con el sucesor de Pedro, sobre todo en un concilio ecuménico. Cuando la Iglesia propone por medio de su magisterio supremo que algo se debe de aceptar como revelado por Dios para ser creído, escuchen, como revelado por Dios para ser creído, y como enseñanza de Cristo, hay que aceptar sus definiciones con la obediencia de la fe. Esta infalibilidad abarca todo el depósito de la revelación divina. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que todo aquello que el Papa, que la Iglesia pronuncie como verdad, la Iglesia tiene que aceptarlo por fe como verdad. Sin ningún cuestionamiento. Porque ha salido del vicario de Cristo, de la cabeza de la Iglesia. Y muchos de esos señalamientos van en contra de las Escrituras. La mayoría va en contra de las Escrituras. La salvación por medio de las obras, los 7 sacramentos que tienen, la veneración a los santos y a María, y así sucesivamente. Okay. Y es penoso que las personas crean esto. Es penoso que ciegamente las personas crean en la autoridad incuestionable del Papa y de la Iglesia Católica Romana.
Y a mí me sorprende en grandemente cómo católicos señalan a los carismáticos, nosotros no estamos de acuerdo a los carismáticos, señalan a los carismáticos o a los evangélicos y le dicen pobres hombres siguiendo, pobres personas siguiendo ahí a una religión, pero ustedes están haciendo lo mismo. De hecho, ya también vemos que carismáticos han tomado como autoridad la palabra del Papa en muchas ocasiones. Que ya estamos viendo otra vez a este movimiento llegando otra vez a Roma y aceptando en muchas ocasiones las enseñanzas del papado. Obviamente, como son tan similares en sus prácticas, podríamos decir que nunca se fueron de Roma. Y es penoso, obviamente, ¿verdad? Porque después que Lutero luchó y la iglesia reformada ha luchado por darle la autoridad a la escritura, como ahora parte de este movimiento que podríamos decir ¿verdad? Entre comillas, protestante, ha querido volver otra vez a aceptar algunas de las enseñanzas del papado. Esto es grave, es penoso, porque una vez que la iglesia quiso apartarse de todas esas doctrinas de herejía, ahora quiere volver otra vez a aceptar y a tomar como verdad lo que el papado enseña y dice. Ya no nos puede sorprender que en algún momento el papa acepte el matrimonio del mismo sexo, porque como él es el que tiene la autoridad, tan pronto él diga algo, la iglesia tiene que aceptarlo, la iglesia romana. Nosotros no, porque él no es nuestra autoridad, no, nuestra autoridad es Cristo. La escritura. Las escrituras. Nuestra autoridad es Cristo, nuestra autoridad es la palabra de Cristo, nuestra autoridad son las enseñanzas de los verdaderos apóstoles y los únicos apóstoles. Exacto. Que están documentados en la Biblia, en la sola escritura. Esa es nuestra autoridad. Sobre nuestra iglesia no hay ninguna cabeza. La cabeza de nuestra iglesia, la iglesia presbiteriana reformada, es Cristo Jesús. Así. Y sobre él puso líderes que le sirven a él y le sirven a la iglesia. Pero nuestro vicario, el Espíritu Santo, nuestra cabeza es Cristo Jesús y nuestra máxima autoridad es la Biblia, la palabra infalible e inerrante de Dios. Y voy a ser un poquito más específico. Iglesia Reformada Presbiteriana de la OPC, porque la PECUSA ha negado la verdad. Así que, hermanos, hasta aquí llegó nuestro programa. Yo les invito a la Iglesia 1 Reformada OPC en el pueblo de Arroyo. Si usted no tiene ninguna iglesia donde asistir, yo le invito a esta iglesia reformada. Adoramos de una manera reverente, ordenada y hermosa, como el Señor se merece. La iglesia 1 Reformada nos encontramos en la calle Morse, número 113, en el antiguo edificio de la Escuela José de Chudens, en el pueblo de Arroyo, Puerto Rico. Allí va a encontrar una congregación que lo va a recibir con manos abiertas, una congregación que se place en estudiar las escrituras y estar constantemente escudriñándolas. Y allí nuestro servicio es, como dije antes, ordenado, donde leemos las escrituras, donde está la oración, donde predicamos verso por verso y capítulo por capítulo, de una manera expositiva, de una manera en cual las personas pueden ver el significado de cada verso y de cada capítulo. Así que la iglesia no reformada comienza a las 10:30 de la mañana. 10:30 de la mañana no le da tiempo de llegar. 10:30 de la mañana, iglesia 1 Reformada en Arroyo. Para mayor información puede llamar al 787-929-1800. 787-929-1800 o al 787-608-4503. 4503.